hermanos, en el libro de, vamos a ver, en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 35. Hechos 8:35. Quiero compartir con ustedes acerca del Evangelio y venía con esa incógnita dentro de mí para también compartir algo con los varones y dije, bueno, que Dios me ayude, que me dirija. Amén. Quiero felicitar a cada varón en esta hora, cada padre. Dios los bendiga, felicidades. Yo ya me di mi palmadito. Desde ese. Felicidades. Gloria al Señor. Dios ha sido bueno, amén. Y sigue siendo bueno con nosotros. Y felicito a cada uno de los varones, cada padre, que no ha sido fácil hasta este momento, pero bueno, Dios nos ha dado esa capacidad. Y cómo no honrar a ese Dios maravilloso que no nos deja solos. Y quiero compartir con ustedes en Hechos 8:35. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien. ¿Alguien más? Yo también lo estoy buscando y está aquí. Hechos 8:35. Solamente ese versículo. Porque quiero hablar del Evangelio y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús. Vamos a orar. Señor, bendito seas hoy y siempre. En este momento, Dios, te pido que tú sigas siendo glorificado en cada uno de nosotros, en cada uno de mis hermanos aquí presentes. Tu palabra, Dios, tu palabra la necesitamos. Gracias por esta libertad que tenemos de poder compartirla. Y ahora a través de este tema del Evangelio, Señor, el cual ha hecho cambios, Señor, beneficiosos para cada uno de nosotros, para esta humanidad, y entre los cuales, Señor, nosotros somos también muy bendecidos. Te pido que esta palabra llegue, Señor, a los corazones y que veamos, Señor, el privilegio que hemos tenido al conocerte. Que tu nombre siga siendo glorificado. Si hay necesidades, Dios, en medio nuestro, te pido que tomes el control, Espíritu Santo, llenándonos de tu poder, de tu unción, para que obres en nuestros medios y a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Pueden sentarse. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Estaba estudiando acerca de los varones y estaba tratando de buscar algunos hombres pues diferentes de los que ya nosotros conocemos en la Biblia. ¿Y qué creen, hermanos? Encontré una lista de hombres de Dios, hombres que no se habla mucho de ellos, solamente un poquito, pero lo poquito que se habla de ellos es que eran hombres que merecían un reconocimiento por todo lo que hicieron ellos. Y un paréntesis entre ellos, ¿verdad? Les voy a dar muchos nombres aquí de varones que quizás alguien que anda buscando un nombre de un hombre, aquí le voy a mencionar algunos. ¿Qué le parece el nombre de Aquila? Aleluya. Para su hijo. Quizás Epeneto, Andrónico, Junías, Amplias, Urbano, Estaquis, Apeles, Aristóbulo. ¿Qué le parece? Bueno, todos estos personajes son bíblicos, no crea que le estoy hablando de alguien que no está en la Biblia, son bíblicos estos personajes y Pablo los menciona en el libro de Romanos. Al final de Romanos menciona los nombres de estos personajes, quien dice que fueron sus colaboradores, ayudantes, siervos de Dios, que amaban a Dios y que ellos estaban siempre pues tratando de que el Evangelio fuese predicado juntamente con Pablo. Sigo diciendo algunos otros nombres: Narciso, Rufo, Asinarto, Flegonte, Hermes, Filógolo, Nereo, Timoteo, Lucio, Jasón, Sosípater, Tercio, Gallo, Erasto, Estefanas, Fortunato. Quizás a Caico les guste algún nombre como estos. Ahí están en la Biblia. Hombres que en realidad
tuvieron sus propias vidas y que también tuvieron sus propias luchas, y que a veces es muy fácil criticar a los padres o a un hombre para formar a los hijos. Casi siempre las personas que critican a los padres por la manera en que se crió a sus hijos es porque pues no ha tenido hijos o no tiene hijos. Entonces cuando ya tienen hijos, entonces dicen, ah, era así. Se muerden no solamente la lengua y las uñas también. Me acuerdo que alguien dijo, pues, óigame, a ver quién será el papá de estos niños. Yo cuando tenga mis hijos no los voy a dejar correr aquí en la iglesia. Pues nada más tuvo sus hijos y allá andaban corriendo y a ver dónde está. No es tan fácil. Pero Dios nos da esa gracia y esa sabiduría y ese conocimiento. Estaba tratando de buscar algunos versículos que hablaran acerca del Padre y encontré acerca de cuando Juan, el apóstol Juan, le escribe a la iglesia y también dice, escribo a vosotros padres que conocéis al Señor. No está hablando de una emoción, sino de un conocimiento. Y es que nosotros como padres no somos de sentimiento, sino de conocimiento. Por eso nos basamos muchas veces en lo que nosotros conocemos o sabemos. La mujer, como ustedes saben, la mujer casi siempre se va por el lado de la emoción. La emoción la mueve a la mujer. Me acuerdo de una de mis hijas que decía, yo le aconsejaba y decía, papi, pero es que ¿qué hago con mis feelings? ¿Qué hago con mis sentimientos? Le digo, pues hay que luchar y trabajar con ellos. Pero nunca vi, no sé, bueno, yo tuve 5 hermanos, tengo 5 hermanos, somos 6 hombres y nunca andábamos con esos feelings, esos sentimientos. No, nosotros más de pensamiento. Somos muy diferentes. Pero gracias a Dios por ello, porque Dios en todo esto se glorifica. Quiero en esta mañana reconocer a ustedes, varones, que son trabajadores, que luchan por todo, que se asolean en sus trabajos, no sé, lo que hacen, el trabajo que hacen, un trabajo arduo, que muchas veces pues las mujeres no lo pueden hacer, simplemente porque la fuerza incluso del hombre es muy diferente a la fuerza de una mujer, aunque hay mujeres fuertes también. Aleluya. Quiero decir que de verdad, yo de mi parte aprecio todo lo que los varones hacen. Estoy asombrado de un varón aquí en la iglesia que, pues, en cierta manera, pues ya tiene sus años, mi hermano, pero yo lo veo que todavía agarra el pico, la pala y anda ahí echando cemento y todo. Y digo, ¿cómo le hace para tener esa? Ya ni yo, que soy más joven. Pero así somos nosotros los hombres, que en lo que sea estamos dispuestos, y todo lo que hacemos, espero que las madres y los hijos que están aquí puedan reconocer que los padres se pueden quedar sin comer y se pueden sacrificar bastante para que en el hogar haya lo suficiente. Y bendito sea Dios que llegó a nuestras vidas y nos cambió y nos transformó. Porque solamente así entonces podemos ser un poco más diferentes. Sé que la mayoría de los hombres son trabajadores, luchan para sacar su hogar hacia adelante, pero a veces hay un hogar que sí sufre porque no está Cristo en el hogar, Cristo en el hombre. El hombre sin Cristo es terrible, es tremendo, hace cosas muy, muy horribles. Pero gracias a Dios que a través del Evangelio, como leímos en esta mañana, que quiero hablar de eso, vino la transformación a nuestras vidas. Muy bien, entonces dije que iba a hablar ¿de qué? Del Evangelio. ¿De qué voy a hablar, hermanos? Una vez más. El Evangelio. Y es que en tiempos difíciles, en tiempos de guerra, en tiempos de paz, en tiempos de disturbios raciales, en tiempos donde la crisis económica pues es muy baja, en tiempos como aquellos, no sé, de aquel entonces del 9/11, en tiempos de pandemia, ¿sabe lo que ha ayudado a la iglesia a prevalecer? Es el Evangelio. La solución, la respuesta que nosotros obtuvimos de Dios es a través del Evangelio.
¿Cómo pudimos y podemos pasar en tantas situaciones nosotros? Es simplemente por el Evangelio. Gracias a Dios. Entonces, es lo único que puede ayudar en este tiempo, en donde he estado yo meditando en el tiempo en que vivimos, en donde ya ni siquiera, antes se decía que había una cultura, pero hoy ni siquiera hay una cultura, algo que distinga a ciertas razas. Ya hay una mezcla ahorita de todas partes. Usted ve los matrimonios hoy en día, americanos y hispanos, de otras razas. Después las culturas se van perdiendo, pero en el tiempo en que estamos viviendo ya no sé, es un tiempo para mí, yo lo veo un poco difícil por las clases de enseñanza que se le está dando a los hijos. Y todo lo que yo estoy viendo es que se necesita urgentemente que el Evangelio sea predicado. Pablo dijo en 1 Corintios 2:2, me propuse no saber entre vosotros otra cosa o cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Solo el Evangelio puede triunfar sobre tiempos de desafío, tiempos en los cuales, mis hermanos, nuestros hijos, como ahora yo les digo, y hablo de esto porque pues ahora yo tengo mis 3 hijas, que mis hijas también ya tienen sus hijos, y ahora escucho sus pláticas, yo no solamente las escucho y veo la diferencia de como cuando yo las tuve a ellas. Mi pensamiento nunca fue de que yo les voy a dar enseñanza en mi casa, porque estoy viendo que allá afuera las escuelas públicas o las otras escuelas están horribles. O sea, la clase de enseñanza que se les está dando es terrible. Y ahora escucho a mis hijas diciendo, ahora yo voy a tener un homeschool, voy a dar clases en mi casa, por la situación que ellas mismas están viendo. Porque de verdad, hermanos, estamos en una época muy, muy difícil, en donde hay mucho desafío. Y para eso, yo quiero decir que no solamente es bueno así la escuela en la casa, pero más que la escuela en la casa, lo que se necesita, hermanos, es el Evangelio, la palabra de Dios. Eso es todo lo que nos puede ayudar. Nuestros hijos quieren hacer, y hablo en general del cristianismo, los hijos quieren hacer su forma de vida, quieren tomar sus propias decisiones, y algunos de ellos las toman y van y se topan, pero al final se tiene que reconocer que el Evangelio es la respuesta y la solución. No hay manera de poder sobrevivir en estos tiempos si no es a través del Evangelio, a través de su palabra. Entonces, Pablo es un hombre que fue llamado desde un principio. En Romanos 1:1 dice que él mismo dice, yo soy siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora, alguien preguntará, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es esto que se predica? ¿Qué es esto que cambia al hombre? Pues en el libro de Efesios 1:7, Jesús es en quien tenemos, dice ahí su palabra, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pablo dice también a los colosenses, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y una vez más repite él, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es Cristo crucificado, es Cristo resucitado. El Evangelio es Cristo en las familias, en nuestras vidas. De eso se trata. Por eso es que el Evangelio es poderoso. Y Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y nos cambia y nos transforma y nos ayuda. Jesús entonces es el Hijo de Dios. Jesús es Dios, el Dios eterno, quien vino al mundo y murió por nosotros. Que como sabemos resucitó, ascendió al cielo, y cuando creemos en Él y recibimos las buenas nuevas, enseguida nosotros formamos parte de esa familia, de la familia de Dios. Ese es el triunfo del Evangelio, hermanos, la victoria de Jesús a nuestro favor. Quiero tocar un punto importante. El Evangelio es transformador. El Evangelio transforma. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos más quieren apoyar también esto? Aleluya, gloria a Dios.
o solamente unos 2, 3 sabemos que el Evangelio es transformador. Amén. El Evangelio transforma. Yo voy a cumplir ya 33 años de conocer al Señor, de servir a Dios. 33 años, hermanos. Wow, parecen pocos, pero ya son más o menos un buen puñito de años. Pero lo que quiero decir es que a través de estos 33 años, yo he visto la mano de Dios. Yo he visto cómo el Evangelio ha transformado vidas. Yo he visto cómo el Evangelio ha transformado a los borrachos, al adúltero, al fornicario. He visto cómo Dios ha transformado al idólatra, al religioso. Yo he visto cómo el Evangelio ha transformado hogares, familias completas. Yo lo he visto con mis propios ojos. Y también yo soy testigo de la transformación porque yo mismo he cambiado. Aleluya. ¿Cuántos han cambiado? ¿Cuántos han sido transformados también por el Evangelio? No hay nada que cambie las vidas de los hombres sino el Evangelio. Su palabra es todo lo que necesitamos. Y por eso inicié hablando de esto, en donde en medio de crisis, en medio de pandemias, en medio de cualquier situación, el Evangelio es la respuesta para toda esa situación. En los hogares, el matrimonio, la necesidad de ellos no es consejería, no es psicología. La necesidad de ellos es el Evangelio, la palabra de Dios en sus vidas, que es lo que viene a transformarnos. Amén. Y bendito sea Dios que se reveló a cada uno de nosotros, ¿verdad, hermanos? Amén. De verdad. Porque habían algunos, no me considero tan malo, ¿verdad? Pero sí era malo como quiera. Pero la forma en que me educaron o traté de recibir la educación, por lo regular yo no andaba diciendo malas palabras, maldiciones, no me gustó eso nunca a mí. Y sin conocer al Señor, traté de ser lo más recto en mi vida, pero aún así yo sabía y reconozco que necesitaba el Evangelio. Pero quiero decir que cada uno de nosotros vivimos nuestra propia vida. Y había algunos hombres que pero no hablaban una palabra sin decir una mala palabra. Pero esas vidas yo las he visto transformadas. Yo las he visto cambiadas. Hay hombres que no podían ni siquiera expresar su amor para con su pareja. Y ahora son una dulzura, ¿verdad, hermanas? Son una dulzura, ¿verdad, hermanas? No quieren decir, hermano. Amén, nomás uno es dulce. Aleluya. Y si no, hermana, ore y ayune también para que Dios lo transforme al hombre y pueda ser dulce, pueda ser amable, pueda ser que tenga esa atención para con usted. Pero es el Evangelio el que transforma y que hace todo esto. No es nada más sino el Evangelio. Entonces, primeramente sabemos nosotros que el Evangelio es transformador. Número 2, es nuestro trabajo predicar el Evangelio. Esa es nuestra labor, predicar el Evangelio. Jesús dijo en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y yo sé que habrá guerra, que ha habido lucha para que el Evangelio no se predique. Pero Jesús ya mismo había dicho, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra su iglesia. Amén. La iglesia permanecerá firme y estable cuando se predica el verdadero Evangelio. No un Evangelio así, mire, así, donde pueden hacer las gentes lo que quieran. No, aquí no se hace lo que quiera. Aquí se hace lo que la palabra de Dios dice. Aquí se hace lo que el Evangelio de Dios nos dice a nosotros. Entonces el Evangelio será predicado en todo el mundo y nos ha dado a nosotros ese privilegio, Dios, de anunciar este Evangelio. Qué bueno que tocamos esto para hacer un pequeño paréntesis y animar a la iglesia, animar a cada uno de ustedes, mis hermanos, que somos responsables de predicar este Evangelio. Algunas personas dicen, yo no soy responsable. Sí, usted es responsable. Si usted mira a una persona que no conoce a Dios, usted es responsable de hablarle de Dios.
Si usted mira que una persona está perdida y que su vida como está viviendo la va al infierno, usted y yo somos responsables de hablarle de Cristo, de que hay salvación, de que hay perdón. Estamos nosotros echándole la carga a alguien más. No hagamos eso. Y Dios me ha puesto aquí en esta hora porque yo, hermanos, en estos últimos días he sentido esa necesidad de poder una vez más retomar ese lugar en donde nosotros como iglesia debemos de salir fuera y compartir el evangelio. Estamos viendo la necesidad grande que hay afuera, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que esa necesidad sea suplida? Solamente nos estamos quedando viendo, pero vamos a tomar esa responsabilidad como iglesia. Y la iglesia dice, amén. Aleluya, gracias hermanos. En esto se necesita el apoyo. Vamos a prevalecer en el nombre de Jesús. Pablo, hermanos, dice en Colosenses, es a Cristo a quien predicamos, es a Cristo a quien anunciamos. Pablo fue llamado, y les voy a mencionar algunos versículos en donde él habla acerca del evangelio. En 1 Corintios 1:23 dice, predicamos a Cristo y a este crucificado. En 1 Corintios 9:16 dice, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque para eso he sido llamado. En 2 Corintios 4:5 nos dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Ese es el evangelio. Yo no tengo nada que darles a ustedes. Ningún predicador tiene nada que dar. Lo que damos es Jesucristo. Él es el todo. Aleluya. Filipenses 1:18 dice, por pretexto, por verdad, Cristo es predicado y en esto me gozo. Como dije hace un momento, ¿cuántos de nosotros podríamos decir, y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios? ¿Cuántos pueden decir la primera parte? No me avergüenzo. ¿Cuántos dicen la primera parte? No me avergüenzo. ¿Cuántos pueden volver a decir, no me avergüenzo? Y entonces, ¿por qué en la tienda no le comparte a alguien el evangelio? ¿Y por qué en la lavandería no le comparte a alguien el evangelio? ¿Y por qué cuando alguien está enfermo, por qué no ora por él? ¿Y por qué no le dice, Cristo te puede sanar, Cristo te puede salvar? ¿Por qué cuando mira a un borracho, por qué cuando mira a alguien en pecado no le dice, Cristo te ama? Gloria a Dios, aleluya. No me avergüenzo. No me avergüenzo. No debemos de avergonzarnos. De verdad, como iglesia necesitamos una vez más levantarnos y decir, aquí estoy, Señor, usa mi vida como la usaste. Amén. La vida de Pablo. Aleluya. No todos somos llamados predicadores de profesión, pero todos somos llamados a predicar. Amén. Marcos 16, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Es un llamado para cada uno de nosotros. Ese es nuestro trabajo. Así es que nuestra labor es predicar con nuestros labios, predicar con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Cuando Pablo se encuentra en Atenas, cuando va a estos lugares a predicar el evangelio, Pablo se encuentra en medio del Areópago y están ahí los estoicos, están ahí también estos otros, ¿cómo se llamaban estos otros? Epicúreos, estos hombres, esta gente que se creía muy inteligente, muy sabia, los epicúreos que hablaban de la naturaleza, que todo lo que sucedía era por la naturaleza, sin creer que había un Dios que tenía el control de la naturaleza. Amén. Los estoicos pensaban en la lógica solamente. Ellos creían que la lógica era la razón de vivir, pero no creían en Dios. Y cuando Pablo los ve a ellos y que había un altar en donde decía al Dios no conocido, Pablo se pone en el Areópago, en un lugar donde hablaban y se juntaban todos aquellos hombres filosóficos, pensando solamente en cómo agradar a Dios o cómo agradarse a sí mismo. Pablo llega y le dije, aquí estoy yo para predicarles el evangelio, y de ese Dios no conocido, de ese yo estoy aquí para predicarles, aleluya, de Jesucristo, aleluya, que vino y murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cristo que murió para perdonar nuestros pecados. Este hombre se levantó en medio de una gente que era
tan según en aquel entonces, inteligente. Y hoy vemos la misma situación. En las escuelas, los jóvenes no me dejarán mentir, en las escuelas, los maestros, según ellos, muy inteligentes, muy sabios, gente muy conocedora, muy elocuentes, pero sin Cristo. ¿De qué le sirve al hombre tener tanta sabiduría, tanto conocimiento si no está Cristo? Y Pablo toma esa autoridad para predicar el Evangelio. Yo animo en esta mañana a la iglesia para predicar el Evangelio. Es un llamado para cada uno de nosotros. Y déjeme decirle que yo aún todavía aquí donde estoy parado, me estoy recordando de algunas veces que oré por algunas personas, algunos hermanos que están aquí, oré por algunos jóvenes que están aquí, en donde Dios les dio una palabra y les dijo que tenía un lugar preparado que no existía, en donde ellos iban a predicar su palabra. Yo recuerdo muy bien esas palabras y Dios está todavía llamándoles a cada uno de ustedes que me están escuchando para predicar el Evangelio. Eso es el todo del hombre, predicar el Evangelio. Atendamos ese llamado. Atendamos el llamado. Número 3, el autor del Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra base. Alguien que iba a predicar siempre decía, los libros les dan conocimiento, pero esta palabra, este Evangelio, trae transformación, trae vida. Yo estoy viendo, me gusta mirar, me gusta ver. Algunas veces no digo nada, pero estoy viendo cuando me invitan a una fiesta, cuando me invitan a una casa, cuando estoy en ciertos lugares, he aprendido que tengo que ver, y veo la manera en que se mueven aún los jóvenes hoy en día. Ellos sí les pueden leer un libro, fácil, le leen los libros, pero la Biblia, ¿por qué la Biblia no? Porque ahí está el enemigo tratando para que el Evangelio no corra. Es poderosa, pero el enemigo siempre está tratando de luchar. Así es que yo animo a cada uno de ustedes para que lean la Biblia y compartan el Evangelio. Aleluya. Número 3, el autor del Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Colosenses 1:15 al 18 nos dice ahí su palabra que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, sean dominios, sean potestades, sea lo que sea, todo fue creado, dice ahí su palabra, por Él y para Él. Todas las cosas por Él subsisten, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. ¿A quién predicamos nosotros? A Jesucristo, y a este resucitado, y a Él vivo, aleluya, y vive en medio nuestro, y por eso le adoramos, por eso nos reunimos en esta mañana, porque el Evangelio ha hecho una transformación en nuestras vidas, y así queremos seguir adelante, así queremos seguir sirviendo a Dios, amando a Dios, porque ha habido una transformación hermosa. Porque es un privilegio para nosotros compartir este Evangelio. Y porque es hermoso hablar de nuestro Señor Jesucristo. Algunas personas se mofan de decir, yo conozco a fulano de tal, yo conozco a sutano y a mangano. Deberíamos de enorgullecernos de conocer a Jesucristo. ¿Quién puede compararse con nuestro Señor Jesucristo? Solamente es único, es único. Y por eso dice Pablo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Qué hermoso es conocer a un hombre cristiano,
a una mujer cristiana en donde la vida de Jesucristo se revela a través de su vida. Es hermoso conocer a Jesucristo. El Evangelio es hermoso porque el autor del Evangelio es Jesús, un Dios vivo, no es un Dios muerto, no es un Dios que no sabe nada, que no conoce nada, que se olvida de nosotros. Algunas veces nosotros pensamos, ya Dios se olvidó de mí, ya Dios ni me escucha, Dios no conoce nada. No, Dios tiene todo bajo control. Algunas de las ocasiones, como quizás en la mañana se enseñaba la escuela dominical, hermanos, Dios sigue siendo el mismo de verdad. Es el Dios todopoderoso que puede hacer milagros hoy, mañana y siempre. Él lo puede hacer. Somos nosotros los que estamos en el lugar equivocado. Vamos a ponernos en el lugar perfecto. ¿Cómo? Como decía en la enseñanza, a través de la santidad, a través de tener esa compasión, de tener esa misericordia por los demás. Yo no sé si puede sentirlo, hermanos, pero yo desde la mañana estaba aquí en la iglesia y puedo sentir su presencia y estoy en paz, estoy tranquilo, estoy gozoso de estar en la casa del Señor. Todos los días, sí, algunos son diferentes, pero en realidad, si está Dios en mi vida, todo está bien. Y esa paz y ese gozo, esa alegría, ese regocijo que hay en nuestras vidas, eso deberíamos de anhelarlo, que también los demás lo sintieran. Que los demás puedan sentir ese gozo. Alguien dijo que lo difícil de ser cristiano es que es algo de cada día. Alguien dijo, ser cristiano es difícil. ¿Por qué? Porque cada día hay que hacerlo. Y sí, cada día. No es como un día sí, mañana no. No, cada día, cada día. Ahora, les hago una pequeña pregunta, mis hermanos. ¿Qué opinan ustedes de esa situación de hoy en día, de que a los 65 años ya se está buscando un retiro? Ya retirarnos. ¿O a los cuántos años, hermanos, han pensado algunos de ustedes? Ya, bueno, a los 65 años ya me voy a retirar. Pero ¿para dónde se retira, hombre? Quiero decir que dentro del cristianismo de la iglesia no debería de haber un retiro. Pero hay gente que Dios le ha dado dones, talentos, y que llega a una edad en donde dice, bueno, deciden que es hora de hacer otra cosa. Pero ¿qué va a pasar con los dones y los talentos que Dios le dio? Tristemente algunos antes de los 65 ya se han retirado. ¿Sí? Es la verdad. Se han retirado porque ya no hacen la voluntad de Dios. Y Dios quiere que nosotros sigamos cumpliendo con esa voluntad. De verdad, hermanos, el Evangelio ha hecho una transformación hermosa. Y lo puede hacer en otros. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Si no la hacemos, alguien más podrá tomar nuestro lugar. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 24, dice su palabra: pero de ninguna cosa hago caso. No estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La manera en que piensa este hombre, mis hermanos, ¿usted cree que sea muy diferente a la que pensamos nosotros? Muy diferente. ¿Qué es lo que tenemos por estima, por precioso en este momento nosotros? Pero aquí el apóstol dice que de ninguna cosa hace caso, ni estima preciosa su propia vida. Sin embargo, a veces para nosotros, como humanamente lo entiendo, tenemos prioridades.
tenemos principios, tenemos cosas de valor para nosotros mismos, pero debemos de aprender a darle el valor necesario al Evangelio. Amén. Y poder ser de bendición a otros. El Evangelio puede iluminar cualquier vida. Y la verdad es que nosotros somos, como dice ahí su palabra, somos más que vencedores gracias al Evangelio. Si no, nos diríamos todo lo contrario. Somos más que perdedores. Pero aquí no hay ningún perdedor. Amén. Aquí no hay ningún perdedor. Amén. Aquí hay solamente ganadores. Amén. Somos más que vencedores por el Evangelio. Aleluya. Somos más que vencedores. Es hermoso servir a Dios y ver de ahí en adelante las bendiciones, la protección, el cuidado que Dios tiene para nuestras vidas. Una vez más, recordando la enseñanza de la mañana, como decía mi hermano, el pensamiento que tiene, ¿verdad? De verdad de que este mundo, todo lo que busca es su beneficio. Todo lo que el gobierno busca es su beneficio. No les importa o no les interesa la vida física, el bienestar de la humanidad, con tal de ellos enriquecerse. Pero el Evangelio, diferente. El Evangelio es donde a mí me interesa su vida. El Evangelio es diferente. Cuando no hay Evangelio, a la gente, a la persona no le importa a las demás. Y si esa persona quiere escalar, no le interesa si pisa sobre los demás, con tal de escalar. ¿Sí o no es así? No les interesa a la demás gente. Pero el Evangelio, cuando viene a nuestras vidas, muy diferente. A mí me interesa a usted, hermano. Hermanos, me interesa. Pero eso lo hace el Evangelio. Y el Evangelio, cuando llega a mi vida, entonces es cuando hay esa transformación, en donde hay esa convivencia, hay ese amor, hay esa fraternidad, hay ese deseo de que a mi hermano le vaya bien. No somos como en el mundo. En el mundo, cuando alguien allá compró una troca nueva, con llantas grandes, lo primero que piensa el que está en el mundo, dice, ¿en qué malos pasos andará? Luego pensamos, de seguro ha de vender droga. Eso se piensa. Pero ¿qué pensamos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, cuando a mi hermano también? Mira, el hermano tiene una troca bonita, hermosa, qué bueno. ¿Cómo pensamos nosotros? Gloria a Dios, gracias Señor que bendices a mi hermano. Y le añade ahí lo demás, a mí también, Señor. A mí también bendice. Pero a veces el Evangelio, hermanos, necesita hacer ese efecto en nuestras vidas. Que cuando veamos a nuestro enemigo que le va mal, que nosotros intercedamos por él. ¿Hasta dónde el Evangelio hace la transformación en nuestras vidas? Es un cambio rotundo, un cambio especial. Por eso es que el Evangelio, en medio de cualquier crisis, hace la diferencia. En medio de cualquier tiempo, hace la diferencia. En medio de un matrimonio que está a punto de destruirse, hace la diferencia. Es el Evangelio que lo hace todo. ¿Cuántos matrimonios quieren permanecer unidos, firmes, pero sin Cristo? Hermanos, llega el momento en que se deshace. Pero cuando está Cristo, cuando está el Evangelio en medio de un hogar, ese hogar permanece. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, mis hermanos, que nos sometamos, porque de repente humanamente nosotros actuamos mal. Y hablo a los hombres, en donde nosotros somos los responsables del hogar, los responsables de la casa, responsables de interceder por la casa. Nosotros somos, como dice Pablo, no, lo dice Juan, ustedes son los que tienen el conocimiento. Nosotros somos los que tenemos ese conocimiento. Y ese conocimiento debemos de impartirlo a los hijos. Impartir ese temor a los hijos. Ese amor por Dios. Pero si nosotros como varones, como hombres, como padres,
andamos ahí más o menos y no buscamos a Dios en oración, no leemos su palabra. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Necesitamos levantarnos y que Dios nos ayude a ser transformados por medio de este evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pues póngase de pie esta mañana y vamos a pedirle a Dios que a través del evangelio seamos transformados, seamos cambiados. Que Él en esta mañana nos toque, nos ministre. Y le pido que venga una vez más en esta mañana a este altar. Aquí está el altar en donde podemos venir a orar y clamar a Dios y decirle de verdad, el evangelio necesita llegar a mi vida y poder ser yo mismo transformado y poder ser llamado una vez más para predicar el evangelio. Reconocer que es Jesús en nosotros, la esperanza de vida, esa gloria maravillosa que cada uno de nosotros necesitamos, hermanos, es Cristo. Pasen aquí al altar, no se queden ahí en su banca, no se queden ahí, pasen aquí al altar. Necesitamos orar, necesitamos clamar, necesitamos el evangelio en nuestras vidas y dígale, Señora, manifiesta tu presencia. Manifiéstate, porque ese es el evangelio. El evangelio es presencia de Dios en nuestras vidas. Todo lo cambia, todo lo transforma. Nos ayuda Dios en todas las áreas. Pidámosle a Dios que se manifieste en cada uno de nosotros. Dios maravilloso. Dios maravilloso. Te adoramos. Dios grande y misericordioso. Bendecimos tu nombre, Señor. Mi alma te adora, mi alma te bendice, Dios. Primeramente te damos gracias, Dios, por el evangelio que llegó a nuestras vidas. El evangelio que llegó a tiempo a nuestras vidas. Que nos cambió, nos transformó. Por este evangelio, Dios, te damos gracias. Este evangelio que reconocemos, el autor ha sido tú, mi Cristo maravilloso. Has sido tú, Cristo, en nuestras vidas, el que ha hecho la obra en cada uno de nosotros. Por eso en esta hora nos encontramos aquí en este altar, humillados ante ti, reconociéndote, Cristo amado, como el autor de este evangelio que nos ha transformado y nos ha cambiado, y que nos ayudará para vivir en medio de tiempos difíciles, en medio de tiempos de crisis, Señor. En estos tiempos en los cuales, Señor, no hay una estabilidad, Dios, en este mundo, pero tú nos das esa ayuda. Ahora podemos estar estables, tranquilos, Señor, confiados, seguros de que tú estás con nosotros y que el evangelio llega a nuestras vidas para transformarnos, para ser mejores en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hacer las cosas, Dios. Te damos gracias, dele gracias a Dios por el evangelio que ha llegado a nuestras vidas. Señor, sigue haciendo la obra. Señor, sigue haciendo la obra en cada matrimonio, en cada hogar, en cada persona. Sigue glorificando tu nombre, Señor. Ayúdanos, mi amado Señor, a ser perseverantes, a luchar, Dios, a seguir, Dios eterno. Ahora yo te pido, Dios amado, que tu amor sea derramado en nuestros corazones, así como tú amaste al perdido y al pecador. Que así ese amor sea derramado en cada uno de nuestros corazones, para sentir la necesidad del pecador, para sentir, Señor, ese amor por el perdido, por el pecador. Que en los momentos, Dios, que podamos compartir, que no nos avergoncemos de compartir tu palabra, de predicar tu palabra, Dios, de decirle al mundo que tú eres el Salvador, de que tú eres el todo, Señor. Dios mío, danos esa gracia, danos ese amor por las almas perdidas. Ayúdanos a predicar este evangelio, Señor.
nuestros tiempos se acortan, nuestras vidas también no son tan largas, Dios. Ayúdanos a aprovechar el tiempo en esta vida, en este mundo, Señor. Que tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Dios. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te bendice, Señor. Aleluya. Bendito eres, Dios. Te adoramos, Dios, te adoramos. Usa nuestras vidas, Dios, usa nuestras vidas. Aleluya. Te adoramos, Dios. Damos gracias. Te damos gracias porque llegaste a nuestras vidas. Te damos gracias. Ahora usa cada uno de tus hijos. Usa esta iglesia. Usa cada uno de mis hermanos. Usa sus vidas para predicar y compartir. En el nombre de Jesús. Dios maravilloso. Aleluya, aleluya. Entréguele todo a Dios. Entregue su vida a Dios. Dígale, Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos, Dios. Quizás no tengas llamado para pero tenemos el llamado para salir, para compartir. Y aquí estamos, Señor, aquí, en este momento, Dios. Oro por mi iglesia, oro por cada uno de tus hijos. Llévanos a la familia necesitada, al hogar necesitado. Y así como hiciste el cambio, así hagas el cambio. En el nombre de Jesús, aleluya. Oh, gracias, 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 mi Dios. Te bendecimos, Dios eterno, te bendecimos. Gloria, gloria a tu nombre, Jesús. Digno eres, digno eres. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias damos a Dios. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.